Ahí hay unos de presión, eso eran míos. De No, otros capilaridad. años. Capilaridad. Capilaridad. Bueno, ¿por qué sube el agua en las construcciones? Sube, ¿O por qué hacemos la famosa capa aisladora que le pregunta a la gente de materialidad? Porque cuando el agua se encuentra con un tubo de un diámetro muy chiquito, se ejerce una tensión superficial que hace que el agua ascienda, o sea, hasta que equilibre la presión atmosférica. Entonces, esa típica solución albañileril, que es que vos tenés la humedad hasta acá y el tipo te pica y te pone cerecita, después tener la humedad más arriba. Y así sucesivamente, no sé en qué, provoca hasta la losa. Es un revoque de cerecita. Claro, toda una cerecita gigante. En realidad lo que hay que hacer es producir un bloqueo para evitar la ascensión. Generalmente el detalle constructivo es, ustedes tienen el contrapiso y acá tienen la pared con el cimiento. Producir un cajón hidráulico, se le llama. Yo generalmente hago 2 hiladas, con eso es suficiente. Algunos hacen 3. Una hilada abajo y una hilada por encima de el nivel de piso terminado. Porque si la hace muy escasa, es probable que tengan una fuga de este tipo. Entonces, toda esta mezcla se hace y se asienta con un revoque impermeable al que se le pone un hidrófugo inorgánico. La marca comercial es Cerecita, pero puede ser cualquier marca. Digamos, lo que hace eso es tratar de sacar las burbujas de aire que tiene la mezcla, y generalmente el operario lo alisa con una cuchara o con una llana para precisamente quitarle el aire. Entonces, la humedad va a subir hasta que encuentre acá un bloqueo hidrostático. En algunos casos, yo por ejemplo he elaborado en Córdoba y le ponen plástico o membrana. Una cosa extrañísima porque la pared no pega. Pero bueno, les resulta y lo hacen así. Antiguamente se pintaba con brea porque no había ninguna cosa muy... otras veces se hacía, cuando no existía la cerecita, se hacía una mezcla y se la saponificaba, o sea, se le metían productos jabonosos para que crearan burbujas de aire y evitaba la ascensión. Muchas veces fallaba. O sea, en las casas viejas la brea dejaba de trabajar, se craqueleaba y empezaban a aparecer las manchitas. Cuando esto falló, hay algunos sistemas que es hacer agujeritos a 45 en 2 líneas, o sea, si lo vemos de frente serían así, con una mecha. Se echa el bloqueador hidrostático y al otro día se repasa el agujero y se vuelve a echar hasta que chupe y deje saturado el conjunto. Eso va creando una especie de capa, digamos, que evita la ascensión de humedad. Hay otro sistema, no sé si material los da. Uno es producir físico, estoy hablando, ¿no? Se le pone un cable desnudo o una planchuela de cobre a lo largo de la pared, y esa planchuela se pone a tierra. Entonces, la humedad generalmente lo que suben son los iones a través del agua, y como esos iones no tienen diferencia de potencial, se estabilizan y no ascienden. No lo he probado, no les puedo decir si funciona a 10 puntos. Y hay un tercer sistema que no está muy divulgado, que un alumno me preguntó, se lo mandé, que es clavar una jabalina y producir una radiofrecuencia que lo que hace es invertir la polaridad. En vez de ascender, la humedad baja. Eso se hace con una potencia muy bajita, de 2 o 3 vatios, muy baja, y no consume prácticamente nada. Pero tiene un radio de acción muy limitado. Lo único de bueno de ese sistema es que no es invasivo. Entonces se usa sobre todo en monumentos históricos. Porque un monumento histórico no puede empezar a hacer agujero porque por ahí son piedras o mármoles o cosas o estucados que uno no puede agredir gratuitamente. Entonces se usa ese sistema. Acá en Rosario yo no lo he visto en ningún lado. Por último, antiguamente lo que se hacía era reemplazar la capa aisladora haciendo, digamos, si la pared la miro de frente, se cortaba un pedacito de pared y se reemplazaba
la capa aisladora haciendo este cajón por pedazos. Y después, una vez que esto fraguó, se hacían los pedazos intermedios. O sea, se hacía con un peine. Un laburo impresionante, muy costoso, descalza la pared, porque en el momento la estoy cortando toda, digamos. Pero es la única manera de evitar la ascensión. Todo lo otro es maquillaje, el bloating, todos esos sistemas que han aparecido, lo que hago es tapar la humedad. A mí, O sea, que pongo una pared acá y la humedad sigue sintiendo. profe, a mí me habían comentado, me habían dicho que, o sea, un primo mío que lo había hecho, que le subió humedad, dice que picó todo, qué sé yo, una línea. Una canaleta. Claro, y le puso una canaleta y le corría aire. ¿Le mejoró? Sí. Yo le saqué eso en el bar, es una solución bastante también de bajo costo, mexicana, vamos a decir. Pero sí, lo que él dice es, si esto falló, uno lo que hace es una canaleta, le pone acá un metal desplegado, caletea todo, entonces la humedad, una vez que llega ahí, se hace como un evaporador, digamos. Lo que hace en la perspectiva, digamos, le pone dos canaletitas, entonces el aire circula. Entonces sube hasta ahí. Pero genera olor a humedad. O sea, no es la solución, digamos. La humedad, o sea, si uno quiere tener algo seco, es que la humedad no ascienda. Ese sería el fenómeno de capilaridad. Cuanto más finitos son los poritos que dejó la mezcla, más altura alcanza el agua. Y la altura que va a alcanzar va a ser tal que iguale la presión atmosférica. Los alemanes, que son tipos bastante meticulosos y que nosotros realmente no prestamos atención, tienen la teoría de que los capilares se abren, o la teoría o la demostración, digamos, ellos creen en eso y lo han perfeccionado. La ascensión capilar se produce mucho más marcadamente los días de luna llena, como las mareas, ¿vieron que tienen influencia sobre las mareas? Bueno, entonces los tipos no efectúan aislaciones en luna llena. ¿Sí? Siempre lo hacen en cuarto menguante, cuando la marea está baja, digamos. Si resulta o no resulta, ya entramos en una cuestión casi mística, pero se los comento porque es un dato que no le prestamos atención. Tanto es así que los tipos hasta no cortan la madera los días de luna llena porque dice que los nudos de la madera siguen trabajando. O sea, llegan a ese nivel de exquisitez estacional, digamos. Se fijan dice, ¿hoy qué día es? Tanto, no se puede matar. O sea que no trabajan los padres. Que eso no trabajan, se ve que no trabajan, pero bueno, tienen sus técnicas o acopian antes o secan la madera y obviamente logran mejores resultados que nosotros. El arte de construir no es solamente levantar casas, tiene que tener una técnica. Bueno, los tipos hasta se fijan en la lunación por las capas aisladoras. Se lo comento porque lo he visto y me llamó mucho la atención. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta de teoría que les puedan tomar? ¿Qué pregunta? Expresa el funcionamiento de la prensa hidráulica. Bueno, es eso. A ver si hay otra teoría acá. Acá me dice, ¿de qué depende el radio hidráulico? Ese de Manning. Bueno, lo habíamos borrado. Era el área sobre el perímetro mojado. Se mide en metros y es una relación matemática. Explicar desde el punto de vista de la física por qué la armadura de hierro no flota en el agua. ¿Por qué no flota? ¿De qué dependía el empuje? La densidad. Eso lo explicamos en la clase pasada cuando vimos principios de Arquímedes. ¿Recuerdan qué es igual el empuje? Ahí. ¿Quién sintetiza hablando? Peso, ¿no? ¿A la densidad de quién? De lo que sea. El El material. peso del volumen del líquido desalojado. Entonces, ¿la densidad de quién? Del Líquido. ¿Sí? Por la gravedad, por el volumen sumergido. ¿Sí? El peso era la densidad del cuerpo por la gravedad, por el volumen del cuerpo. ¿Sí? En el caso de que yo tengo armadura, estos dos volúmenes son iguales. La gravedad es la misma, o sea que yo comparando las densidades voy a saber si algo flota o no. La densidad del hierro
es 7.800 kilos por metro cúbico. Y la del hormigón es 2.400. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Va a flotar? No. Porque esto tiene casi 3 veces la densidad del hormigón. Si no, andarían cada vez que viene el mixer, andarían los negros pisando la armadura para que no se vaya para arriba. No, no pasa eso. Pero es por esta cuestión, física pura. Si flota, Estela Bruno, una compañera acá de la cátedra, está haciendo unas cocheras ahí en calle Pellegrini, Presidente Roca. ¿Sí? Está haciendo unas cocheras con hormigón, con aire incorporado, o sea, con pelotas de aire. ¿Sí? Se hace una malla, ¿sí? Y acá se meten, se calzan pelotas de aire. Entonces se echa hormigón acá, se cuele, acá también se pone encofrado por acá abajo. Entonces se hace una losa de mayor espesor, pero con menos cantidad de hormigón. ¿Está? A las pelotas estas flotan. Entonces hay que andar atándolas, llenándolas con aire antes de que vengan los hormigoneros. Es un lío. Pienso que para abaratar costo. Para abaratar costo. Incorporas aire. Tiene como el Dice que han Tergopol también. pegado, pero a más no poder. No como cuando tiran Tergopol también. Sí, esos son hormigones alveolares o hormigones de baja densidad. Hay, por ejemplo, hormigones con incorporador de aire, con lo cual vos le bajás la densidad del hormigón, con espumígenos. O sea, cuando vos batís el hormigón se le pone un agregado químico que incorpora aire. Cuando se seca, ese aire desapareció, digamos, lo que hace que el hormigón pese menos. Muchas veces son hormigones estructurales, guarda la característica de hormigón, la compacidad, digamos. Estamos hablando de cosas distintas, algunas cosas son aditivos para fluidificarlo, para bajar la densidad, y otros son para que tenga mayor resistencia. En este caso le agregaron pelotas de aire incorporadas para gastar menos hormigón, una cuestión netamente económica. Pero la mano de obra que llegó esto dice que fue tremenda, tal así que era una cochera de 2 o 3 niveles. El segundo nivel que lo hacemos como lo hacemos siempre y chao. Porque realmente fue una complicación bastante. Las marinas en el río le ponen Tergopol. Las pasarelas para que hacen con hormigón. Sí. Con bloque de Tergopol. Claro, puede ser, pero puede ser para que, o sea, si vos lográs un hormigón que tenga menor densidad que el agua, el hormigón va a flotar. Claro. Flota. Bueno, por eso, los hormigones alveolares andan alrededor de los 600 kilos por metro cúbico. El agua tiene 1000, va a flotar. Exactamente. Incluso si le agregan aire, logran que salga más afuera, pero es más inestable. Más inestable. Claro. Ajá. Porque se levanta el centro de gravedad. Claro, claro. Pero hacen todas 6 metros y medio. Sí, sí, ¿a dónde lo viste eso? En las caletas de los clubes de la En los clubes de la costa. Oye, bastante. Incluso lo hacen los personales de ahí, ya tienen encofrado. Sí, un encofrado, llenan ahí y claro, con Tergopol lo hacen. Con Tergopol con los bloques. Está. Sí. Yo he hecho, ahora, a mí me gusta bastante usar Tergopol. Lo que pasa es que el problema está cuando haces pendientes, que la última partecita llegando al embudo carga tan poco y después se fisura. Sí, se queda. Eso es, y después tenés problemas de filtración. Entonces, trato de esquivarlo. Pero por ejemplo, ahora estoy haciendo un jardincito de infantes y lo que hicimos fue meterle Tergopol entre aulas, digamos, tenemos la losa de hormigón, ¿sí? 5 centímetros de Tergopol, y después hicimos un hormigón tradicional de contrapiso, digamos, y la carpeta. Entonces, eso se hizo para minimizar los ruidos de impacto. Y en las terrazas exteriores hicimos el hormigón con bolita de Tergopol. Es un hormigón que debe andar en los 600 kilos. La terraza trabaja menos, digamos, es muy liviano, tenía un voladizo bastante grande, tenía cerca de 2,5 metros de voladizo la galería, entonces no le metimos carga de más y es térmico también, o sea, también hicimos la terraza de esa manera. Sí, pero yo vivía en Córdoba y también hicimos una terraza así. Sí, sí. Habían hecho, mi viejo tenía una chopería, Ajá. toda la terraza.